la CEO de una de las empresas más influyentes del país, vivía sola en un lujoso apartamento en el centro de la ciudad. Su vida estaba marcada por reuniones interminables, decisiones estratégicas y la presión constante de mantener su imagen impecable. Sin embargo, aquella tarde, un detalle doméstico rompió su rutina. La tubería de la cocina se había roto y el agua comenzaba a inundar el suelo. Desesperada, llamó al servicio de reparaciones del edificio. El único disponible era Adrián, un padre soltero que trabajaba como fontanero para sostener a su hija pequeña. Llegó con herramientas sencillas y una sonrisa tímida, sin imaginar que estaba entrando en el mundo de una mujer que parecía intocable. Mientras él se agachaba para arreglar la fuga, Lucía lo observaba con curiosidad. Había algo en su manera de trabajar: concentración, paciencia y una calma que contrastaba con el caos de su propia vida. Por primera vez en mucho tiempo, alguien en su casa no hablaba de negocios ni de poder, sino de cosas simples. Y en ese instante, sin saberlo, el destino empezaba a tejer una conexión inesperada. Lucía no podía dejar que el baile de gala se convirtiera en un campo de rumores. Los inversionistas, los socios y hasta la prensa esperaban verla acompañada, como siempre ocurría con las grandes figuras del poder. Sin embargo, no tenía pareja ni alguien de confianza que pudiera cumplir ese papel. La presión era enorme y el tiempo corría en su contra. Recordó entonces al hombre que había estado en su cocina apenas unas horas antes. Adrián, el fontanero que había solucionado la fuga con calma y eficacia, parecía alguien sencillo, pero con una presencia que no pasaba desapercibida. La idea le pareció absurda al principio, pero cuanto más pensaba en ello, más lógica tenía. Él no pertenecía a su mundo y por eso mismo nadie sospecharía que todo era una farsa. Lo llamó esa misma noche. Adrián escuchó la propuesta con incredulidad. Fingir ser el acompañante de una CEO en un baile de gala estaba lejos de cualquier cosa que hubiera imaginado. Dudó, pensó en su hija y en lo extraño que sería, pero la sinceridad en la voz de Lucía lo convenció. Aceptó, aunque con cierta timidez, y así, un acuerdo improbable empezó a unir dos vidas que jamás debieron cruzarse. Lucía organizó cada detalle con precisión. Mandó confeccionar un traje elegante para Adrián, le explicó cómo debía comportarse y hasta le enseñó a caminar con seguridad entre empresarios y políticos. Para ella, todo era cuestión de imagen. Un error podía convertirse en un escándalo. Adrián, en cambio, se sentía fuera de lugar, como si estuviera entrando en un mundo que no le pertenecía. Durante las pruebas, él hacía bromas para aliviar la tensión. Lucía, acostumbrada a la seriedad absoluta, se sorprendió riendo. Era extraño para ella, pero también refrescante. Por primera vez en años, alguien lograba romper la coraza que había construido alrededor de su vida. Esa risa compartida fue el primer indicio de que la farsa podía convertirse en algo más. Adrián, aunque nervioso, mostraba una naturalidad que desconcertaba a Lucía. No tenía modales refinados, pero sí una autenticidad que brillaba más que cualquier protocolo. Ella lo miraba con atención, preguntándose si realmente podría pasar desapercibido en un evento tan exigente. El baile se acercaba, y con él la posibilidad de que todo cambiara. El salón de gala estaba iluminado con candelabros brillantes y música clásica que llenaba el aire. Lucía entró tomada del brazo de Adrián, y de inmediato todas las miradas se posaron en ellos. Nadie sospechaba que aquel hombre sencillo, que apenas unos días antes había estado arreglando una tubería, ahora caminaba entre empresarios y políticos como si perteneciera a ese mundo. Adrián, siguiendo las instrucciones que Lucía le había dado, saludaba con seguridad y mantenía una sonrisa tranquila. Aunque por dentro estaba nervioso, su autenticidad lo hacía destacar. Lucía lo observaba de reojo, sorprendida por la naturalidad con la que se desenvolvía. Era como si el papel que debía interpretar se hubiera convertido en parte de él.
Las conversaciones, las miradas y los gestos fingidos empezaban a sentirse reales. Lucía, que había planeado todo como una estrategia, se descubría disfrutando de la compañía de Adrián más allá de la fachada. Cada paso que daban juntos parecía acercarlos más, no solo en apariencia, sino en sentimientos. La farsa comenzaba a transformarse en algo mucho más profundo. Durante la cena del baile, Adrián se encontró rodeado de conversaciones que no entendía del todo. Inversiones millonarias, fusiones internacionales, estrategias de mercado. Sin embargo, cuando le preguntaban, respondía con historias simples de su vida, disfrazadas con elegancia. Hablaba de su hija, de los pequeños trabajos que hacía, de la importancia de la honestidad. Su autenticidad sorprendía a todos. Lucía lo escuchaba fascinada. No era el discurso vacío de los empresarios, ni frases ensayadas para impresionar. Era verdad pura, sin adornos. En ese instante, ella comprendió que la farsa que había planeado estaba empezando a desmoronarse, porque lo que sentía ya no era parte de un acuerdo, sino algo real que la tocaba profundamente. Algunos invitados preguntaron quién era él. Lucía respondió con firmeza: «Es alguien especial». Nadie se atrevió a cuestionarla. La seguridad en su voz y la manera en que lo miraba dejaban claro que había algo más entre ellos, aunque nadie pudiera definirlo. La mentira había dejado de ser un simple plan. Era el inicio de una verdad imposible de ocultar. En los días posteriores al evento, Lucía no pudo dejar de pensar en Adrián. Lo que había comenzado como un acuerdo estratégico se había transformado en una experiencia que la había marcado profundamente. Su mundo, lleno de protocolos y apariencias, se había visto sacudido por la sencillez y la autenticidad de aquel padre soltero. Adrián, por su parte, regresó a su rutina con su hija, pero cada recuerdo del baile lo acompañaba. No era solo la elegancia del lugar, ni la sorpresa de haber estado entre los poderosos. Era la conexión que había sentido con Lucía, una mujer que, detrás de su título de CEO, había mostrado una humanidad que él no esperaba encontrar. Lucía empezó a buscar excusas para verlo de nuevo. Invitaba a Adrián a tomar café, preguntaba por Sofía, y poco a poco la distancia entre sus mundos se reducía. Lo que había sido un contrato temporal se convertía en encuentros llenos de sonrisas, miradas y silencios que decían más que cualquier palabra. El destino había jugado su carta más inesperada: transformar una farsa en una